Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a este evento. Es importante hoy, 28 de enero, poder aprovechar el día y poder celebrar a nivel mundial lo que es el Día de Protección de Datos. Hoy vamos a hablar un poco, ya hemos hablado todo el tema genérico de la protección de datos, ya lo hemos visto, mis otros compañeros han hablado acerca de qué son datos personales, cómo podemos protegerlo, desde el ámbito administrativo, civil, desde el ámbito penal. Pero resulta que desde aproximadamente agosto, septiembre del 2019, hemos venido viviendo un fenómeno a nivel corporativo donde todas las sociedades, todas las compañías de carácter comercial tienen que reportar ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central, Ministerio de Hacienda y el Instituto sobre Drogas, quiénes son sus beneficiarios y quiénes son sus accionistas. En este sentido es uno de los puntos que hoy hemos decidido tocar en este foro, porque eso sí, hacemos una aclaración. Desde un análisis propiamente del derecho informático y de protección de datos, se ha considerado y hemos estado analizando que existe una desviación en la finalidad que se está llevando a cabo con el registro de transparencia y beneficiarios finales. El artículo 5 de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que es el fundamento con el cual se lleva a cabo o se genera el registro de transparencia, nos habla acerca de 3 puntos importantes: el tipo de información, que es participación sustantiva, y cuándo tiene que llevarse a cabo la declaración. Número 1, este registro se compone a través de la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva. Ahí debemos tener claro lo siguiente: en principio, si analizamos el texto de la norma, el registro de transparencia nos pide y nos condiciona que la información que presentemos esté vinculada con un control sustantivo. Es la condicionante que nos pone el párrafo primero, artículo 5 de la ley en cita. Pero luego nos dice qué debemos entender nosotros como participación sustantiva. En ese sentido, nos hace referencia a parámetros de carácter nacional e internacional, en el cual vamos a tener un punto mínimo, que es un 15%, y un punto máximo, que es un 25%. Para efectos del reglamento y de la resolución conjunta, se ha dicho que es el 15% en adelante, incluyendo el 15%, lo que determina la participación sustantiva en una sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Si nos vamos más adelante, el artículo 7 de esta ley nos dice qué debemos dar, qué debemos aportar. Y nos dice que única y exclusivamente se solicitará la identificación. Empecemos ahí. ¿Qué es la identificación? ¿Y cuáles son los datos que estamos dando nosotros para el registro de transparencia y beneficiarios finales? Si digo, yo me identifico con, puede ser mi nombre y mi número de cédula. Pero resulta que el registro de transparencia y beneficiarios finales me está pidiendo mi fecha de nacimiento, mi domicilio, si tengo una, dos o más nacionalidades. Bueno, esto podemos verlo por un tema de aspecto territorial de los impuestos o el alcance territorial de la norma. Pero lo preocupante es, ¿para qué queremos nosotros aportar o para qué quiere el registro de transparencia y la fecha de nacimiento? No basta, o la identificación no bastaría con el nombre, el número de cédula. Entendemos que esa es la identificación directa que a usted y a mí nos determina y nos interesa. Sin embargo, estamos encontrando entonces que en el registro de transparencia se está dando justamente información de más. ¿Esto en qué sentido? En el hecho de que ya nosotros hemos venido hablando, y ya mis compañeros han desarrollado el tema, que toda base de datos que se genere de acuerdo a la ley 8968 debe cumplir parámetros generales de protección de datos. Dentro de ellos está el principio de veracidad de la información, el principio de proporcionalidad.
Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Estamos analizando la norma y nos estamos dando cuenta que estamos teniendo datos personales de carácter restringido, datos personales de carácter irrestricto, y estamos encontrando un mundo totalmente abierto, que son las excepciones que trae el artículo 8 de la ley 8968 sobre protección de datos. Que este artículo específicamente en su último inciso permite recolectar información personal sin necesidad de un consentimiento informado por el hecho que estamos cumpliendo o se permita la correcta función de una entidad administrativa o gubernamental oficial. Entonces, ¿qué sucede? En el ámbito privado, para yo poder recolectar, para poder almacenar, para poder llevar a cabo un tratamiento de la información, requiere un consentimiento. Ese consentimiento debe estar relacionado con una finalidad determinada. Eso es lo que nos dice la ley, el artículo 5, el artículo 4, acerca de todos los principios y todo el tema del consentimiento informado. La cuestión es que en este momento se está recolectando gran cantidad de información personal en este registro de transparencia y podríamos considerar desde un criterio muy personal, muy subjetivo, que estamos recolectando más información de la que se necesita verdaderamente para un registro de este tipo. Actualmente necesitamos identificar al beneficiario final, identificar al accionista, nombre y cédula, está bien, nombre y cédula, pasaporte o Dimex en su caso. Sin embargo, nos están pidiendo el domicilio. En este caso, nosotros debemos tener presente lo siguiente: la información que queremos recolectar es en relación a las compañías y sucursales extranjeras que estén inscritas en el país, en relación con sus beneficiarios finales. Me interesa el domicilio de la compañía, sí es cierto, de hecho esa información debería jalarla el Registro Nacional automáticamente, el Registro de Transparencia directamente al Registro Nacional, pero eso no lo tiene. Uno tiene que ponerlo. Esa información sí es valiosa para efectos del registro de transparencia, pero mi domicilio. Y vamos a ver más adelante el hecho de que la finalidad, de acuerdo al artículo 9 y al artículo 12 de esta ley, es tan amplia que no sabemos exactamente al final del día para qué van a ser tratados para qué van a ser usados estos datos personales que estamos recolectando. Entonces, ahora que hemos estado hablando y que veía a todos los compañeros reflexionar sobre la cultura de protección de datos que debemos tener, estamos nosotros teniendo o sacando el tiempo necesario para analizar los alcances que puede llegar a tener el hecho que usted y yo demos todos los datos personales, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, nombre completo, identificación. Y lo más importante, si yo soy beneficiario por otro tipo de control, tengo que brindarle información de por qué soy ese tipo de beneficiario. Tengo que revelar algo del fuero íntimo para que entonces el registro de transparencia se vea completo. ¿Qué está pasando en ese sentido? El registro de transparencia, viendo y analizando la normativa, en el artículo 12 incluye los principios generales de protección de datos, que es el principio de actualidad, veracidad y exactitud. La ley 8968 los incluye también en el artículo 6. Pero vean qué interesante, el artículo 6, si ustedes se ponen a analizar la norma y leen la norma, dice que es el responsable de la base de datos quien debe garantizar y quien debe velar por la actualidad, la veracidad y la exactitud. A tal punto que si yo tengo derecho a accesar a la información que está en una base de datos y veo que parte de la información es inexacta, puedo decirle al responsable o al titular de la base de datos, decirle: señor, vea, rectifique mis datos, esto está mal. Pero si damos media vuelta y vemos el artículo 12 de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, esa responsabilidad no se la echó el Banco Central. Esa responsabilidad no la tiene el titular de la base de datos. ¿Quién tiene la responsabilidad? El representante legal que hace la presentación ante el registro de transparencia. Entonces, ¿qué está pasando?
Estamos desviando la finalidad de lo que dice la ley 8968 frente a lo que dice la ley para mejora contra la lucha y el fraude fiscal. Debemos tener cuidado lo siguiente. Estos principios, veracidad, actualidad y exactitud, son principios base en relación con titulares o, sí, más que todo, titulares de bases de datos. El representante legal es el titular de esa base de datos. No, ¿verdad? El representante legal, llamémosle que va a ser un intermediario para completar el registro de transparencia. Ah, pero él es el obligado de velar por esos tres principios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Estamos invirtiendo todo lo que es la responsabilidad en relación con la protección de datos personales. Y luego el tema de la adecuación al fin. En relación con la adecuación al fin, la norma 8968 nos dice que la recolección y el tratamiento de datos debe realizarse de una forma proporcional y una forma adecuada a finalidades legales y leales. Temas de lealtad y legalidad. Y deben estar previamente determinados estos fines. Cuando nosotros firmamos un consentimiento informado, nos es fácil determinar que el consentimiento dice que la información que se está recolectando será con el fin de taca, 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 taca. En el registro de transparencia, ustedes se han puesto a ver las políticas de uso. O simplemente le damos en clic en acepto y firmen con la firma electrónica. La adecuación al fin. Me tomé la libertad del artículo 12 de la ley. Más o menos, bueno, no más o menos no. Estos son los fines con los cuales la norma pretende completar y llevar a cabo el registro de transparencia. Número 1, determinar de oficio, voy a nada más leer lo subrayado, determinar de oficio una potencial deuda tributaria. ¿Cómo vamos a determinar una potencial deuda tributaria con base a los datos personales que yo estoy brindando? Una potencialidad. ¿Cuál es esa finalidad? Para esto, número 1, vamos a necesitar un tratamiento, un almacenamiento y un uso. ¿Bajo qué parámetros vamos nosotros a considerar que efectivamente yo estoy cayendo en una potencial deuda tributaria? A mí me da un poco de temor, porque le soy sincero, yo en estos momentos ante el registro de transparencia estoy así, manos arriba. ¿En qué sentido? En el hecho de que yo en cualquier momento, con los datos que yo estoy brindando, y ya vamos a ver un tema, un caso muy interesante, es que con estos datos que yo estoy brindando pueden generarse perfiles tributarios o perfiles fiscales por edad, por ubicación geográfica, en donde pueden determinar, bueno, a partir de esta información vamos a generar segmentos de cumplimiento tributario en X o Y situación. ¿Es posible? Sí, ¿por qué no? El segundo punto habla así muy dentro de todo lo que dice este inciso, nos hace referencia y nos dice que para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinan con base en criterios previamente definidos. Bueno, hay que esperar, esperemos que nos definan estos criterios. Y no entiendo qué tienen que ver datos personales con planes de gestión de riesgo. De pronto con información tributaria de la compañía, pero de forma subjetiva, en condición de beneficiario final, tendríamos que ver eso. Donde dice, la parte subrayada, donde pueda presumirse un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material. Yo voy a tomar los datos personales de ustedes para presumir, intentar presumir una posible incumplimiento material o formal de la normativa tributaria. ¿Qué principio o qué fin tan abierto? Está bien que me digan, vamos a usar los datos personales con el fin de determinar si usted se encuentra inscrito en tributación y determinar si ha cumplido o no. No, un posible incumplimiento, un eventual. Qué peligroso eso, porque Dios nos guarde una interpretación muy arriesgada, es que
todos estamos cercanos a un eventual incumplimiento. Por un día de atraso, entonces todo el mundo está en un eventual incumplimiento. Punto tercero, ay, qué bonito, para intercambiar información. Esto de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales. Entonces quiere decir de que ellos, sin mi consentimiento, porque ellos están habilitados por ley, por el artículo 8 de las normas 8968, en donde les permite recolectar información, y mi información puede entonces empezar a trasladarse de una base de datos a otra base de datos bajo instrumentos internacionales. Entonces, hoy en día yo sé que mi información, mis datos personales que fueron recolectados a través del registro de transparencia están en Costa Rica, pero el día de mañana pueden terminar, no sé, Guatemala, El Salvador, Panamá, Estados Unidos, no sé. El punto es que nos permite entonces, bajo la norma, que la administración tributaria tenga la facultad de transferir y de intercambiar mi información. Pareciera que vamos a empezar a negociar. Vea, yo le doy información de esto y usted me da información, entonces, venga, beneficiémonos mutuamente. De ahí, eso es un tratamiento y de alguna u otra forma está afectando mis datos personales, está afectando mi identidad. Pareciera que nos preocupamos mucho por el tema de recolectar y de generar información, pero nos estamos olvidando de principios básicos generales de protección de datos. Y luego, para ejecutar inspecciones tributarias, que es, definamos el alcance de una inspección tributaria, definamos los beneficios de una inspección tributaria desde el punto de vista de los datos personales. Yo decía, bueno, puede ser que por ahí vaya el tema de que me estén pidiendo el domicilio, pero la cuestión es que si la inspección tributaria es para la sociedad, que después terminen buscándome en mi domicilio personal. No tiene coincidencia el domicilio social de una compañía con el domicilio personal de un beneficiario final. Una cosa es el bien y el patrimonio de un beneficiario y otra cosa es el patrimonio de una compañía. Pareciera ser que el Ministerio de Hacienda o que esta ley lo englobara todo en un conjunto, porque entonces ahorita no solo va a tener la información de las compañías, sino que va a tener información de accionistas o tenedores de control sustancial de forma directa y de forma indirecta. En este sentido, me di a la tarea, y justamente hace un año que estuvimos hablando también en el evento de protección de datos, tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la sanción que se dio a Google en Europa por un tratamiento indebido en la protección de datos. Y uno de los parámetros por los cuales a nivel de la Autoridad de Protección de Datos francesa se determinó sancionar a Google es porque Google, dentro de sus parámetros, dentro de sus fines, incluía unas acciones o un tipo de procesamiento sobre los datos personales, pero estaba aprovechando esos datos y ese procesamiento para otros fines consecuentes a los que estaban autorizando. En ese sentido, la Agencia de Protección de Datos francesa le dijo, no, un momento, hay que ser claros. Si vamos a usar los datos para X, los vamos a usar para X, no para X, Y, Z. Y de hecho llamaba, y tomé esta parte de lo que fue la deliberación de esta comisión, en donde consideraba y decía, bueno, señores, es importante que tanto las entidades privadas como las autoridades gubernamentales tengan en cuenta los alcances de la protección de datos, tanto en la normativa como en los actos que están llevando a cabo. En este caso, en Costa Rica, tenemos que pensar lo siguiente. De acuerdo a la normativa que acabamos de leer, lo que es la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, su reglamento y la resolución conjunta, el único medio para efectos de presentar la declaración de registro de transparencia es por medios electrónicos. La ley 8454, sí, la ley 8454 establece en su artículo 3 el principio de equivalencia funcional. Nos habla que cuando la norma haga relación a documentos, se entenderán documentos físicos y documentos electrónicos. Justamente esta semana
Ayer vi en las noticias que está en plenario todo el tema de la moratoria para la presentación del registro de transparencias, y uno de los fundamentos es que la población no está acostumbrada a este sistema informático, porque no preveemos y aplicamos el principio de equivalencia funcional. En otros estados, en otras jurisdicciones, la declaración de registro de transparencia es una hojita, un formulario, pare de contar. Se puede presentar vía física, en formato análogo, o se puede presentar en formato digital. Aquí nos están limitando a un elemento tecnológico, a una única tecnología. Entonces debemos tener cuidado. ¿Dónde está el principio de equivalencia funcional que rige toda la norma del derecho informático y en este caso que aplica para el derecho de protección de datos? ¿Son los datos pertinentes en relación con las finalidades que se pretenden con el registro de transparencia de beneficiario final? Analicemos la cantidad de información que se está recolectando de cada una de las personas, teniendo en cuenta que lo único que nos pide es la identificación. Nombre, número de cédula. Pare de contar. ¿Son los demás datos pertinentes? Pareciera que no. Tratamiento leal sobre los datos conforme al principio de la veracidad. Aquí es donde hablábamos acerca de el peligro con el que se puede ampliar cada una de las finalidades propuestas en el artículo 12 de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Esperemos ahora, a partir que empiecen a regir las sanciones y que empiece a hacerse uso de la base de datos que tiene en este momento el Banco Central con el registro de transparencia, para analizar y ver el alcance que va a tener Hacienda y las facultades que va a tener Hacienda y el Instituto sobre Drogas para fiscalizar, para empezar a buscar información en relación con cada uno de los beneficiarios finales reportados. Los fines del tratamiento están expresamente determinados, esto conforme al artículo 6.4 de la ley 8968. Además de esto, es importante considerar, y de hecho ahora estábamos analizando un caso donde ciudadanía europea está diciendo, señores, nosotros estamos protegidos por el GDPR. Ya hablábamos que es una de las normas que más seguridad brinda desde el punto de vista de protección de datos, y nos estaban diciendo, y de hecho nos mandaron una certificación, un documento apostillado certificado a nivel de la jurisdicción europea, donde nos decían que la base de datos del registro de transparencia, por no estar bajo parámetros absolutos del GDPR, no se sentían seguros para brindar la información requerida para el registro de transparencia. Y entonces, por ende, decían que no iban a aportar esa información. ¿Qué estamos haciendo a nivel de Costa Rica? Si estamos generando una base de datos de ese calibre, ¿cómo hacemos y cómo hacen las entidades administrativas para garantizar esos parámetros que, si bien es cierto, no son nacionales, sí son globales acerca de la protección de datos? En ese sentido, bueno, nosotros siempre le hemos dicho, y casi siempre que hablamos aquí sobre protección de datos en derecho comparado, hablamos también de los parámetros iberoamericanos, que de hecho tuvimos la oportunidad de hablar con la gente de la PRODHAB y nos decían, mira, nosotros sí firmamos los parámetros iberoamericanos, pero como tenemos la ley 8968, pero en lo que no está la ley 8968, tratamos de aplicar los parámetros iberoamericanos. Pero ahí vienen derechos como el derecho de, yo puedo decidir dónde almaceno mis datos personales. ¿Y qué pasa si yo digo, mira, yo la verdad es que no quiero que mis datos personales estén en la base de datos del Banco Central de Costa Rica? Yo soy ciudadano europeo, quiero que estén almacenados en la base de datos del Banco Central Europeo. ¿Me da más seguridad del Banco Central Europeo? ¿Qué capacidad de reacción va a tener el Banco Central de Costa Rica en ese sentido? El punto es que actualmente nosotros nos estamos enfrentando a este fenómeno del registro de transparencia. Muy bonito, nos tiene corriendo a más de uno, se vence el plazo ahorita el 31 de enero y todo el mundo anda corriendo, que qué hace, cómo lo hace. Pero es importante que determinemos y que analicemos desde el punto de vista de protección de datos qué ha de suceder y que estemos atentos los próximos meses, el próximo año,
¿Cuál va a ser el camino que va a tomar la administración en cuanto al tratamiento y el uso de los datos allá recopilados? Es muy importante. No nos pidieron consentimiento informado porque es una potestad administrativa del gobierno. Pero si hay un uso desleal sobre los datos personales allí almacenados, es importante que usted y yo tengamos esa cultura de datos para saber el alcance y los derechos que yo tengo. Derechos ARCO, derecho al olvido y derechos de rectificación, entre otros. Muchas gracias. Espero que esto haya sido de gran utilidad para ustedes. Un gusto.